Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, buenas Felipe. Asalto al tren El Encanto. Un hecho violento que impactó los primeros tiempos de la democracia. Fue el domingo 29 de septiembre de 1963. Como de costumbre, cientos de caraqueños se deleitaban con las bellezas naturales que han hecho famosa la zona de Los Teques. El tren El Encanto ofrecía tradicionalmente una sana distracción y ese día movilizaría un total de 500 personas. Justo al llegar al túnel número 10, ráfagas de ametralladoras se combinan con el ruido de la locomotora y 5 guardias nacionales, 2 niños y cuando menos 8 mujeres fueron heridas de bala y posteriormente fallecieron. De esta manera se consumaba el asalto al tren El Encanto por una brigada de 15 hombres fuertemente armados, pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional FAL, un grupo subversivo compuesto por militantes del Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Faltaban 3 meses para las elecciones que ponían término al gobierno de Rómulo Betancourt, quien debió enfrentar la lucha armada en estos partidos con acciones de la guerrilla rural y operaciones urbanas, propagandísticas, pero también algunas con clara tendencia terrorista. Desde ese día se habla del asalto al tren El Encanto, un episodio sangriento cuyas consecuencias habrían de ser catastróficas para la estrategia de la lucha armada. En septiembre del año 1963, en el convulsionado país que teníamos en esa época, se produjo una acción violenta que ha sido conocido a lo largo de la historia como el asalto al tren del Encanto. El tren del Encanto, para quienes no lo saben, es un tren que sale de Los Teques e iba a un parque nacional que se llamaba El Encanto y que quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y disfrutarlo, seguramente lo recordaremos de muy buenas maneras. En ese mes de septiembre, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que era el cuerpo armado de quienes en ese momento estaban alzados por la vía de las armas contra Rómulo Betancourt y el gobierno que él presidía, organizó el asalto. Ese asalto tuvo el lamentable resultado de 5 guardias nacionales muertos y un conjunto de civiles heridos, y fue el hecho que provocó que Rómulo Betancourt terminara de tomar un conjunto de medidas en contra del Partido Comunista y el MIR, donde quizás la más destacada de todas fue mandar a detener a todos los parlamentarios que ambas organizaciones tenían en el Congreso Nacional. Ese hecho violento, que a lo largo de la historia ha sido absolutamente inexplicable e injustificable el que se haya realizado, de acuerdo con la versión más conocida, supuestamente se hizo con el propósito de obtener un conjunto de armas que tenían los guardias nacionales que cuidaban el tren, sin tomar en cuenta todos los riesgos que eso implicaba, como se señala en todos los análisis que se hacen del evento, si hubiese resistencia de parte de los guardias. Como en efecto hubo resistencia, eso generó la muerte y generó todas las reacciones políticas que permitieron que el gobierno terminara de arremeter contra las estructuras partidistas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista de Venezuela, que eran los acusados de ser los promotores de todo el acto de violencia política que en ese momento estaba en Venezuela. El gobierno de Betancourt, con el apoyo de la opinión pública impactada por el criminal atentado, actuó con mano dura, decretó la suspensión de las actividades legales del PCV, Partido Comunista, y del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y ordenó la detención de sus líderes, quienes gozaban de inmunidad parlamentaria. El gobierno inició una campaña publicitaria que puso en claro la salvaje y criminal operación de la cual responsabilizó a la dirigencia de los dos partidos y al gobierno de Fidel Castro, que ofrecía apoyo y financiamiento a la subversión. Con el tiempo se supo que se trató de una operación de un grupo guerrillero que actuaba sin la autorización de la dirigencia de los dos partidos, pero que había llegado a ejercer en la práctica el control de las operaciones armadas. Sobre el tema conversaremos con Juan Carlos Parisca, columnista del diario Universal. ¿En qué año sucedió el atentado contra el tren del Encanto? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Cuál era el objetivo del atentado? Bien, aquí estamos con Juan Carlos Parisca. Juan Carlos Parisca es historiador, es articulista del diario Universal, es ingeniero además, pero es un testigo de excepción de todos esos hechos, en los cuales por supuesto no estuvo directamente involucrado,
pero que ha trabajado mucho y ha reflexionado mucho sobre ello. Y esto, como decíamos al principio, señor Parisca, fue un hecho violento que impactó mucho los inicios de la democracia. Esto, la primera pregunta que yo le haría es, ¿fue ordenado por alguna instancia militar superior o fue simplemente la iniciativa de una brigada guerrillera? ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue ordenado por un destacamento de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional urbana de aquella época. Es importante la pregunta porque hay un hecho poco conocido, que es que la dirección revolucionaria de aquellos años, no puedo decir que estaba dividido, pero que sí que habían varias corrientes que tenían una visión distinta de la manera como conducir la lucha. Había una parte o varias partes que no compartían la naturaleza de esas operaciones, tal cual como fue la operación del asalto al Tren del Encanto, y que no lo hubieran llevado a cabo en ninguna circunstancia. Ahora, ¿por qué? Es decir, ¿qué tenían en la cabeza quienes ordenaron y desarrollaron esto? ¿Qué querían lograr? Mira, ellos fueron por unas armas. Entonces, una visión equivocada de la lucha los llevó a no tomar en consideración dónde se encontraban esas armas. Esas armas estaban en un paseo turístico que llevaba al Parque del Encanto, pero donde habían una cantidad de inocentes y que eventualmente ocurrió una tragedia donde salieron muertos una cantidad de inocentes, que era para mí el hecho fundamental que revela una visión equivocada, porque las armas que se capturaron, que se pudieran haber capturado allí, no ameritaban las vidas que allí se perdieron. Exacto. Ahora, en ese momento la izquierda, venían elecciones ese diciembre, y la izquierda, los cuadros dirigenciales de la izquierda revolucionaria habían convocado una abstención. ¿Cómo influyó ese hecho en la postura de los electores con respecto a esa convocatoria? Evidentemente que eso fue una consigna fracasada, ya hablando específicamente del tema de la abstención electoral. Pero sí te revela, por ejemplo, que habían sitios donde los revolucionarios pensaban que debía haber una abstención y que la provocaron y la persiguieron. Sin embargo, el pueblo acudió a votar. Y eso es lo sustantivo. Históricamente hablando, así como con el hecho de la operación del asalto al Tren del Encanto, con el tiempo se van borrando los aspectos anecdóticos, así sean trágicos como los hacen. Sí. Ya hoy en día la gente poco se acuerda de que dónde votaron y dónde no votaron, sino el hecho de que la consigna fracasó. Exacto. Tan fracasó que quien gana las elecciones es Raúl Leoni. Claro, así es. Ahora, ¿cómo fue la reacción del presidente Betancur? Porque es claro que él aprovechó ese hecho, digamos, violento y fracasado para apuntalar su política contra los sectores de extrema izquierda. Bueno, claro, Betancur intervino el Congreso de su época y mandó a apresar a la dirección de los grupos de izquierda. En un primer momento 6 o 7 diputados y senadores fueron hechos presos y unos cuantos que quedaron pocos días después fueron capturados. Ahora, es un hecho que eso fue un descabezamiento de la dirección revolucionaria de aquellos años, que aprovechó Betancur y que a la postre tuvo como consecuencia la derrota de las fuerzas de la izquierda revolucionaria. Porque eso devino en lo que posteriormente se llamó el repliegue. A pesar de que en el momento en que se produjo el repliegue y la división y la paz democrática y todo aquello, esa dirección que fue hecha presa no tenía la mayoría, pero políticamente tenía un peso enorme. Claro. Y entonces devino en una derrota de esas tendencias. Ahora, ¿en qué consistió eso que llaman en la historia, que se conoce como el repliegue? Eso te puedo decir lo siguiente. El Partido Comunista de Venezuela, como muchos partidos comunistas en el mundo, atendían lineamientos que le venían de la Unión Soviética. Claro. Aquello que llamaban el Cominform y la Internacional Comunista y todo eso, tenía una visión distinta de
cuál debía ser el papel de los revolucionarios en estos países atrasados del tercer mundo y todas esas cosas. Y no auspiciaba las luchas que se llevaron a cabo en Venezuela en aquellos años. Y entonces, en un momento determinado, privió en la mayoría la orientación de salirse de la guerra, de salirse de la lucha, independientemente de que los jóvenes, que eran la vanguardia de combate, en las cuales incidentalmente estaba yo, no estábamos de acuerdo con eso. Pero la línea política que se impuso fue la de acabar con la lucha armada. Claro. Y así se hizo. Eso se llamó el repliegue o la paz democrática. Pero por un tiempo, inmediatamente después del asalto al Tren del Encanto, persistieron, porque entre ese momento y las elecciones se produce el desembarco de armas en Paraguaná que enviaba Fidel Castro, ¿no? Sí, pero fíjate, el asalto del Tren del Encanto fue en el 63 y la paz democrática empezó como una discusión en el 65 y terminó de imponerse en el 67. De modo que fueron dos momentos bastante distantes uno de otro. No hay una relación de causa-efecto una cosa con la otra. El mismo asunto de las armas que cayeron en Paraguaná, eso formó parte de un incidente de esas luchas, pero que tampoco estaba ligado directamente con el asalto al Tren del Encanto. Después se produce algún tipo de reflexión o de cambio de postura en los comandos, pues, de izquierda al fracasar el asalto al Tren del Encanto y venir después la política, el acentuamiento, la represión por parte de Betancur. ¿Qué discutían después de ese hecho? Mira, las consecuencias no fueron directas. En el asalto al Tren del Encanto, y lo digo yo en varias partes, entre otras cosas, en algunas cosas que he escrito, tuvo como saldo trágico un impacto muy fuerte por el hecho del saldo trágico en sí mismo. El hecho histórico y la visión que compartimos algunos hoy en día deviene del tiempo que ha transcurrido después de eso, que refleja, como dije hace un ratico, dos maneras de ver la política de aquellos años. Había una parte de las fuerzas revolucionarias, de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que no compartían la lucha de esa manera y que nunca hubieran emprendido esa operación, no hubieran ordenado eso. Y de hecho hubo discusiones críticas sobre esa operación. Eso es lo que me estaba preguntando justamente. Eso no se hubiera ocurrido. Por ejemplo, Argimiro Gabaldón nunca hubiera ordenado esa operación, porque él tiene una visión más parecida a lo que hoy en día se conoce como la guerra del pueblo, que es una guerra del pueblo propiamente, donde las mayorías populares son las que tienen a su cargo la realización de la guerra. Y lo importante es si esas mayorías están o no están. Él tenía una cosa que se ha repetido, que él decía: yo prefiero que me traigan un campesino ganado para la revolución a que maten un soldado. Esas dos maneras, claro, la caricatura o la comparación no es esa, pero refleja una manera diferente de ver las cosas y reflejan el criterio de un hombre que nunca hubiera ordenado esa operación. Era evidente que podía pasar lo que pasó. Es decir, que las divisiones internas jugaron un papel importante en todo esto, ¿no? Digamos que sí, así es. Es decir, claro, esas diferencias tienen que haber marcado. Siempre existen en todas, y sobre todo las guerras. Todas las guerras tienen hechos trágicos, hechos como ese que ocurrió con el Tren del Encanto. Yo he dicho que existen perversiones en toda guerra. Al cabo de los años, lo que importa, cuál es el saldo histórico de la guerra. Siempre digo que, bueno, los revolucionarios de los países que se han transformado y que pasaron por guerra, independientemente de cuál es su situación ahorita, tú ves que los rusos asumieron la guerra y la llevaron a cabo. Hoy en día es una cosa u otra, pero Lenin condujo a la guerra en una dirección, igual Mao Zedong, igual Fidel Castro, igual Ho Chi Minh. El desenlace es el que existe en el mundo hoy, pero en el tránsito hubo muertes, hechos trágicos, muertes inocentes, claro. Pero se asumió la responsabilidad histórica, que es lo que queda al cabo de los periodos del tiempo. Ahí está presente, desde el punto de vista del análisis político, la influencia del proceso cubano,
la caída de Batista, la posibilidad de reeditar situaciones parecidas en Venezuela y por supuesto también está presente todas las terribles consecuencias que un hecho violento de esa naturaleza generó en la Venezuela de aquella época y que por supuesto vale la pena compararlo con otros episodios que eventualmente se han dado a lo largo de la historia del país. Estuvo planteado, como acabo de comentar, simplemente como una operación en la cual se iba a obtener un determinado número de armas y que además también sirviera para poder publicitar la acción de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que en ese momento venían de un conjunto de acciones, digamos, violentas, por ejemplo, el secuestro al jugador de fútbol Alfredo Di Stéfano, otro tipo de acciones similares, como el secuestro de un barco, el barco Anzoátegui, y que tenían como fin el tratar de difundir y de hacer publicidad, de hacer propaganda sobre la acción violenta, armada, de lo que se llamaba en ese momento las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que era el instrumento armado de lo que en ese momento se configuró como la decisión de utilizar la lucha armada como camino para lograr obtener el poder por parte de los sectores de izquierda en Venezuela. Eso ha sido visto a lo largo de la historia como un error que ha sido reconocido por buena parte de quienes participaron allí, que tomaron la decisión, que tuvieron que ver con eso, e incluso el propio acto del acto violento en el Tren del Encanto fue condenado de inmediato por Gustavo Machado y también por Simón Sáenz Mérida, que eran los jefes en aquella época del Movimiento Izquierda Revolucionaria y del Partido Comunista de Venezuela. Bien, Manuel, cuando se produce un acto violento como este, donde mueren inocentes, evidentemente es muy controvertido, hay muchos análisis. ¿Cuál compartes tú a estas alturas sobre lo que significó ese asalto? Bueno, mira, fue una operación de esas que en ese tiempo, como decía Felipe Mujica, eran muy comunes por parte de la FARC, que buscaban dos objetivos. Uno, un propósito propagandístico que se había logrado con esos secuestros, ¿no? Del futbolista, Di Stéfano, y que además buscaban, en algunos casos también armas, por supuesto. Claro. Esto del Encanto tiene varias características. Primero, se realiza 3 meses antes de las elecciones. Tanto la FARC, los grupos subversivos habían apostado a la abstención. Ya 3 meses se sabía que lo de la abstención no iba a tener mayor resultado porque habían surgido candidaturas. El país estaba envuelto en una campaña electoral y se había programado lo que se llamó la Operación Caracas, que era una toma armada de Caracas. Y por supuesto se estaba con ello creando el clima para esta operación que debía celebrarse el día de las elecciones. Pero todo indicaba que también estaba condenada al fracaso. Incluso se esperaba, y ocurrió tardíamente, una ayuda de armas provenientes de Cuba, que en efecto llegaron a las costas de Paraguaná, pero llegaron después. Hubo algunos problemas en el traslado hacia Oriente, playas de Oriente, después hacia la península de Paraguaná. Llegaron y no pudieron ser rescatadas por los grupos que la iban a rescatar para ser utilizadas en esa toma de Caracas. Y había mucho desconcierto ya en la dirección de los dos partidos, y la FARC, que era la organización militar de los dos partidos, actuaba de alguna manera, de manera independiente, y hacía actos que no eran programados por la dirigencia. Este asalto al Tren El Encanto, como se ha demostrado, no tuvo nada que ver, digamos, con la dirigencia de los dos partidos. Pero Betancur encontró allí, y con toda razón, una oportunidad para aceptar un golpe definitivo a esa etapa de la lucha armada, bueno, tomando esa decisión de ilegalizar ya definitivamente al MIR y al Partido Comunista y detener a los parlamentarios de esos partidos que hacían vida legal. Ahora, con un hecho que hay que destacar, esos parlamentarios tenían divergencias internas con ese tipo de lucha, pero de todas maneras pues sirvió al gobierno para demostrar que, bueno, que no era un grupo de extremistas, radicales que operaban, sino que era una línea política de los dos partidos, y además para evidenciar, como logró evidenciar, que había una ayuda por la vía del financiamiento, además de la ayuda política, digamos, del gobierno de Cuba con los grupos guerrilleros. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.